saludarte desde tus espacios de VAT Venezuela Activa y Deportiva. Te damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa con el profesor David Morales y su programa Semblanzas. Muy buenos días, aquí en los espacios de esta radio online llamada VAT Venezuela Activa y Deportiva, que está teniendo pegada a nivel del ciberespacio, y esto es lo importante, que la gente pueda escuchar los diferentes programas que se presentan en esta gran emisora. Queríamos disculparnos porque la vez pasada no se pudo lanzar el programa por un tema eléctrico, pero aquí estamos en la onda de conversar lo que teníamos dispuesto en esa oportunidad, ese periodo que va de 1826 a 1830, que se conoce como la desintegración de Colombia. Y en el libro de la Fundación Polar, excelente libro que aglutina a varios personajes, Augusto Mijares comenta que no se puede analizar aquí extensamente el pensamiento político de Bolívar, aunque en esa época ocupa en la historia espiritual del país una situación muy importante, pero por ese motivo no hay que privarse de repetir lo que se escribía en 1930, cuando estaba en su mayor virulencia el intento de apadrinar con el nombre de Libertador las formas más elementales y bochornosas del poder unipersonal. Pareciera que a veces en nuestras sociedades, de una manera hasta gratuita, se forma ese espejismo de ese poder unipersonal. Y a lo largo de la historia, desde 1810 tal vez hasta el presente, 1923, tenemos esa, contundente experiencia, para unos desagradable y para otros cómoda. Pero de eso se trata este programa, de analizar de qué se trata todo esto. Ese poder está a veces mutilado por esa crítica tendenciosa, donde se recoge fragmentariamente para justificar tesis de cualquier tipo a priori, sin ninguna demostración. Y cuando se hace un estudio serio en conjunto, parecería en realidad, como todas las problemáticas de la vida, que todas las formas simples de organización política que se le han querido atribuir al libertador Simón Bolívar tienen sus características muy elementales. Por lo tanto, el reproche que podría hacérsele, pues, por el contrario, el de su extrema complejidad y la violencia que se impuso para dar cabida en el gobierno a todas las fuerzas sociales aparentes. Acuérdense que esta es una época de la historia muy convulsiva, y es posible que los personajes principales hayan estado como desesperados porque creían que esa sociedad tenía su permanencia en el tiempo. Sin embargo, tal como ha sido transformada por la guerra y por los eventos violentos de la política, realmente no se puede dar una base estable para una organización de país. ¿Qué queremos decir con esto para pasar a la segunda fase? De que todo lo que sucedió en estos años, entre 1826 y 1830, está asignado más que todo por las apetencias políticas y por el poder de parte y parte. En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes son base fundamental. Hola, soy Anis Beltrompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva.
longer to stay bona fide. Lonely in a crowd we abide, petrified, we could be unified. But heaven knows I'm getting so much better every day. Yeah, baby, can't you see? It's easy as ABC. We will carry one another on this path now. Even though my feet are barely finding solid ground, I'm getting much closer now. We'll find a way somehow. We will bear one another to the landfall, until the landfall. De manera tal que en ese momento tan virulento entre 1826 y 1830, tal vez una etapa bien conflictiva, habían actores muy desesperados, no solamente por el tema del poder, sino por el tema social, porque creían fervientemente que la sociedad, tal como había sido transformada por los conflictos y por la guerra, no podrían dar una base estable para lo que se conoce como la reorganización del Estado. Entonces, a nivel colectivo, y tal vez por el liderazgo de algunos pocos, se quiso invertir temerariamente los términos y forjar entonces un Estado que fuese la base de una sociedad. Entonces pudiéramos decir que al menos en esta época había al menos esa intención incipiente de forjar un nuevo Estado. Según una carta que en este libro que estamos comentando, del general Briceño Méndez para Bolívar, el Partido de la Reforma, que así comenzó a llamarse el que quería a toda costa cambiar esa constitución vigente, tenía preparado un pronunciamiento de acuerdo a los intereses de la época, y en este sentido, antes de haberlo enviado al libertador Simón Bolívar, ese 1 de octubre de 1825, y solo por los consejos de aquel general y por la prudencia del que ya estaba destilando como un líder de esos momentos, José Antonio Páez, se logró aplazar esa ruptura de las instituciones y que se consultara primero al líder de la época, que era, como ustedes saben, Simón Bolívar, a pesar de que las críticas personalistas que le estaban haciendo en esa sociedad, combinación de Colombia y Venezuela. Entonces, como quisieron consultar primero a Bolívar, no es pues de extrañar que a pesar de haber rechazado las ideas napoleónicas que habían en ese documento, las intrigas entonces continuaron de cierta manera. ¿Qué queremos decir con esto? Que era una sociedad muy complejizada por el no entender cómo debía ser una forma de gobierno que nos liberara definitivamente, no solo de las ataduras de un poder de otro país, en este caso de España, sino que nos hiciera libres como ciudadanos. Desgraciadamente, el año siguiente, de 1826, el dique que las contenía y comenzó ese proceso que se llamó la Cociata, que fue, como dicen los historiadores, la ruina definitiva con respecto a Venezuela de ese orden legal que estaba
andando de cierta manera, y de la Unión Colombiana. Aquí se produce una ruptura y hay un incidente relacionado con el alistamiento de los ciudadanos en las milicias que desató una crisis definitiva. Ya en varias ocasiones las frecuentes reclutas para el ejército habían ocasionado manifestaciones de descontento y, digamos, muchos roces entre las diferentes autoridades. Y tal vez Simón Bolívar, como fungía como la máxima autoridad, tenía que lidiar de una manera humana y con mucha psicología con todas estas diferencias. Y bueno, Paz entonces publica en diciembre del 25 un nuevo bando de alistamiento. El vecindario de Caracas se niega colectivamente a concurrir al llamado de las autoridades. Entonces estamos hablando que el clima, digamos, político-social de defensa de la patria o de adherencia a las instituciones militares no estaba del todo claro. Y bueno, Páez entonces dio órdenes específicas en consecuencia para que las tropas regulares recogieran en las calles de la capital a cuantos hombres disponibles para formar parte de las milicias se encontraran en esas localidades. De eso estamos hablando, que fue una época particularmente difícil porque fue un trance muy violento entre la autoridad, el poder desmedido y, digamos, la pérdida de rumbo de ciertas porciones de la sociedad. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP_Asociados. So tell you there's a brighter path, yeah. So set the fire before the moment flies, fire fast. So tell you there's a brighter path. So set the us work, I made us worse. We fell apart 1,000 times, 1,000 times. You moved away, I'm here to stay. I wish I could go back in time, back in time. I'm so sorry that I hurt you so deep. Swear I spent the last few years just trying to change. I'm on my knees and I'm begging you, please. Is there any chance you're thinking about me? If I won't you come back to me? No more stories. Won't you come back to me? Yeah, I'm a mess, I'm not my best, but I won't stop until you're here, till you're here. You're miles away,
desde los espacios de VAD, Venezuela Activa y Deportiva. Te recordamos que VAD es deporte, cultura, educación, música, salud y más. También es historia, y como historia estamos conversando en tu programa Semblanzas con el profesor David Morales. Bueno, continuando con este análisis del periodo, digamos, final del acto heroico de Simón Bolívar, en sus acontecimientos y sus particularidades con respecto al país, podemos decir que bueno, este fue un tiempo bien acomodaticio para los intereses y para todos los eventos que sucedieron durante esta época, porque, por ejemplo, comenta Gil Fortul, de acuerdo con testimonios de la época, justo es decir que el bando publicado por Páez era en ejecución de un decreto del gobierno de Bogotá, y que aquel general se había mostrado antes muy renuente a hacer nuevas levas de tropas contra el sentir colectivo de la época. A pesar de esto y de que al fin del alistamiento se realizó sin más desórdenes o tropelías, tanto el intendente del departamento de Venezuela, general Juan Escalona, como la municipalidad de Caracas acusaron al señor Páez, al general Páez, el primero en informe al Ejecutivo de Bogotá y la segunda ante la Cámara de Representantes, es decir, era una acusación seria y formal. Esta a su vez llevó la acusación ante el Senado, el cual la admitió y suspendieron a Páez del cargo de comandante general del departamento y lo llamó a comparecer a Bogotá ante la comisión del Senado nombrada para instruir un proceso. Es decir, estamos notando que en esta época hubo, digamos, una agudización de las relaciones, digamos, formales e institucionales, militares y políticas con la figura de José Antonio Páez. Tales medidas absolutamente legales en cuanto a su concatenación formal, pero temerarias, porque indudablemente José Antonio Páez todavía era un líder dentro del proceso que se estaba viviendo. Y esas acciones no estaban ajenas a animadversiones e intrigas personales, inclusive de parte de los muchos enemigos que tenía Páez. Y esto dio ocasión a que los consejeros de Páez le hicieron creer que estaba de antemano condenado si se presentaba en Bogotá. El general Oleari, adversario decidido de Páez, admite, sin embargo, que el intendente Escalona dejó traslucir en su informe sus resentimientos personales y transmitió indebidamente al gobierno el rumor de que el general Páez había mandado hacer fuego a los que huyesen. Indudablemente fue una medida temeraria hacer este comentario, porque no era así, porque durante la recluta se registraron las casas. Esa fue la orden, si fuera preciso. Lo importante era hacer el aglutinamiento necesario de la tropa. Más adelante agrega que ya sea por deseos de mortificar al general Páez, ya por impremeditada imprudencia, se nombró el Ejecutivo de Bogotá para sucederle en la comandancia general del ejército al general Escalona. Así de ácidas estuvieron las relaciones. Y bueno, aquí hablábamos que Escalona era el enemigo personal que había promovido tal acusación. Entonces, estos son tiempos de muchas intrigas que a veces en la historia, como se enseña en Venezuela, no se comentan. Pero esta es una época bien delicada, la que antecede a la desaparición definitiva del Libertador en 1830. Por eso que habíamos pensado necesaria traer estos comentarios que vamos a seguir puntualizando en el resto del programa. Federación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter BZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB.
el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur. Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX. Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, RENABOX Oficial, y en Twitter, RENABOX BE. Desde VAD Venezuela Activa y Deportiva te recordamos que estás en sintonía de Semblanzas con el profesor David Morales. Esto es VAD Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio online. Esto es VAD Venezuela Activa y Deportiva, tu radio, tu espacio, tu momento online. The time and now it's too late. I hate to feel ignored. I need someone to care for me forever, to make me feel secure when we're together. I wanna feel adored. So now I'm gonna end this thing. I would wait. You never took the time and now it's too late. I hate to feel ignored. So now I'm gonna end this thing now.
todas esas diferencias que sucedían en ese tiempo entre 1826 y 1830, y la figura aquí de Páez es muy importante. Lo que se narra no es sino un ejemplo de esas tantas maniobras que se van a fraguar durante estos lamentables sucesos, tanto en Caracas como desde Bogotá, tanto por parte de los enemigos de Páez como por este y sus partidarios más tarde. Como se pueden dar cuenta, es una gran confrontación entre diferentes sectores que tenían, digamos, intereses contrapuestos, siempre en torno al poder. No es de extrañar entonces que todos se vieron arrastrados por el camino de las dificultades, los tumultos y las arbitrariedades. En este sentido, la Municipalidad de Valencia, que en una primera reunión el 27 de abril se limita a deplorar la separación de Páez del cargo de comandante general, para que vean la importancia de ese liderazgo de Páez, pero dejando constancia de la necesidad de obedecer a las leyes y a las instituciones establecidas. Se plegó, sin embargo, el 30 del mismo mes al pronunciamiento, que en ese día repuso a Páez en aquel empleo. O sea que las cosas iban y venían. Y el 14 de mayo le recibió el contradictorio juramento de cumplir las leyes establecidas, pero bajo la condición de no obedecer las órdenes del gobierno de Bogotá. Así estaban las cosas. Era una situación bien controversial entre lo que era Venezuela y lo que era Bogotá. Y bueno, este tiempo transcurrió con estas tiras y encogen de parte y parte de los distintos sectores que estaban, digamos, tratando de gobernar el país. Y sin embargo, lo más escandaloso fue que el propio Cabildo de Caracas, que había iniciado una acusación contra Páez, cambió totalmente de actitud bajo la presión de los que se veían ahora en la insubordinación de este, y ellos habían visto un nuevo camino para romper la Unión Colombiana, y también aclamaron a Páez como comandante general. Y más tarde los diputados de Caracas, narra el señor y ciudadano Oleari, unidos a los municipales de Valencia, constituyeron a Páez en el mando supremo del departamento, con el título de jefe civil y militar. Así estuvieron las cosas en estos inicios de este periodo de 1826 y 1830. Como dicen aquí muchos ciudadanos en Venezuela en la época actual, era una situación a trinca. Bueno, volvamos entonces para el próximo segmento. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3.
se hubiera consumado tampoco este atropello sin otros muchos que fueron los que allanaron ambas ciudades a las miras de una ambiciosa parte de esa historia, de ese periodo que va de 1826 a 1830. El historiador Baral, después de narrar esas intrigas que digamos se relacionaron con estos tiempos, que no lograron al principio arrastrar a Valencia hacia esa rebelión, añade, lo dice Baral, frustrado así el intento de comprometer al vecindario, se ocurrió del fraude a la violencia, de la amenaza al crimen. Era preciso realizar el pronóstico de que sobrevendrían desórdenes. Era necesario inspirar terror y arrastrar la voluntad, ya que no se había logrado la persuasión, y así fue que sin detenerse en los medios se recurrió al atroz arbitrio de asesinar a 3 infelices funcionarios tomados al acaso para ese sacrificio, cuyos cadáveres se arrojaron después a la puerta de la municipalidad. Sobre esto se escribe poco, pero esto sucedió. Fue una época muy violenta, se cometieron varios robos, se figuraron revoluciones, se esparcieron noticias alarmantes, y como los manejos secretos anduviesen activos y se contagia todo trance con la tropa, que en gran parte había segundado estos trastornos, se hizo todo esto sin rebozo y obligaron al cuerpo municipal a reunirse de nuevo el 30 de abril. Y más adelante agrega que se enviaron emisarios que predicasen por todas partes la rebelión que se estaba dando. Bueno, sigamos entonces con el próximo episodio, y así estamos. Seguimos comentando que en este tiempo halagábase con lisonjas promesas al deslumbrado e inconstante populacho, siempre amigo de trastornos y bullicios. Se prometían reformas a los que más ilustrados trabajaban de algún tiempo atrás en sustituir la federación al sistema central de la República. Para decidir a los renuentes, se ponían a la vista el cuadro de los asesinatos en Valencia, y como conociesen la importancia de que Caracas marchase en la huella revolucionaria, esforzaron contra ella para comprometerla sus más eficaces artimañas. Secundando estos planes, anunció Mariño su aproximación a la capital con una vanguardia de 3.000 hombres y pidió para ellos cuarteles y raciones. En los sucesos del año 26, que prácticamente van a destruir la Gran Colombia y van a establecer para largo tiempo el predominio y el dominio, la hegemonía de Páez en Venezuela y en el poder, el caudillo llanero
parece para unos como representante de una tendencia nacional de profundo fondo colectivo, esto lo dice Hilford Tull, y para otros como un incauto instrumento de sus malos consejeros, esto lo expresa Baral. Como se pueden dar cuenta, habían dos interpretaciones diferentes de los sucesos que estaban pasando. Sin descartar totalmente estas influencias, debemos recordar que es demasiado frecuente esa especie de mimetismo histórico mediante el cual precisamente los hombres de propósitos inflexibles e infatigable ambición logran aparecer como manejados por otros o arrastrados por las circunstancias de ese momento histórico que le tocó vivir a Venezuela. Sin embargo, debe advertirse que la cosíata no puede excusarse por el legítimo deseo separatista que pudiera existir en Venezuela de ese tiempo. Lo que se consideró escandaloso en ella fueron los pronunciamientos amañados y el empleo de la fuerza, recursos que nunca deben justificarse. Páez admitió y deploró en su autobiografía la responsabilidad que en ese punto le tocaba. Lo asumió Páez en primera persona, pero de manera justa y aleccionadora es hacer notar que tan culpable como el caudillo en aquellos sucesos fue la temeraria y siempre burlada confianza de ciertos núcleos civiles, dispuestos en toda ocasión a estimular una subversión militar cuando en vez de doblegarla la pusieron del lado de sus propósitos. Que de ambas cosas hubo en el año 26 es indudable, así como también nos encontramos con civiles y militares eminentes que lucharon por mantener el imperio de la ley, independientemente del criterio que tuvieran en cuanto a la separación de la Unión Colombiana. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Volviendo aquí con estos tiempos tan complejos de 1826 a 1830, en vano el Libertador se apresuró a regresar del Perú para detener la anarquía que con nuevas deliberaciones tumultuarias, intrigas y alarmas se extendía ya en gran parte de la República. Evitó la guerra civil, es verdad, y Caracas lo recibió de manera alborozada, el 10 de enero de 1827, pero en definitiva, la posición de Páez al frente de Venezuela quedó consolidada y se convocó a una gran convención nacional para decidir la suerte de la República, lo cual violaba ya de hecho los requisitos exigidos por la Constitución de Cúcuta para efectos de cualquier reforma. La tolerancia que demostró Bolívar en Venezuela el año 27, en la cual llegó hasta apoyar a Páez contra todos, ha dado ocasión a las más variadas interpretaciones y al reproche recogido por Baral, de que tal conducta de sus amigos le hizo enemigos y de sus enemigos hipócritas, para juzgar, sin embargo, de la caótica situación a la cual se enfrentaba el Libertador. Basta recordar que el culto y sagaz Peñalver le aconsejó reiteradamente el año 25 que regresara a Venezuela y se consagrara a ella exclusivamente, pero apenas lo hubo visto en Caracas, en medio de las encontradas fuerzas en pugna, se apresuró a pedirle lo contrario, que se alejara del conflicto. La verdad es que Simón Bolívar tenía que ceder ante Páez, como cedió Urdaneta el año 16, como cedió Sublet el año 22, como cedieron Peñalver y Mendoza el año 26, como cedieron antes y después todos los que ante la amenaza del zarpazo que podía hundir la patria tenían que sentirse aterrorizados, y de allí se derivó una gran tolerancia. Tú conoces más que nadie los elementos de que se compone nuestro país, cuyos combustibles inflamados por una persona como el general Páez harán los más horribles estragos. Decía el mismo Peñalver a Bolívar: es la eterna debilidad del que lucha por la patria frente a la fuerza o la demagogia que, empleadas sin escrúpulos, llegan solo por esto a ser incontrastables. Entonces, bueno, esta es una parte de la historia bien complicada, donde se agudizaron las diversas personalidades de los líderes que estaban alrededor de Simón Bolívar y de ese grupo de poderosos militares que indudablemente sí tenían mucho poder. Y para terminar, pudiéramos decir que en Bolívar, básicamente como pensador, como mandatario, como dirigente de este proceso, intervino sobre todo otra razón que no ha sido observada y a la cual debe dársele relieve porque forma parte de su pensamiento político y constituye una hermosa prueba de desprendimiento. Fíjense bien, Bolívar no solo cede ante Páez para evitar mayores males, sino que se empeña en hacerlo árbitro de Venezuela y llega hasta escribirle a su sobrino político, el general Briceño Méndez: más vale estar con él que conmigo, porque yo tengo enemigos, y Páez goza de opinión popular, consejo que repite muchos otros bajo formas análogas. Por eso que pudiéramos decir que este es un tiempo muy convulsionado de, digamos, la parte política del Libertador y todos los grandes líderes que estuvieron en esa época tan gloriosa de Venezuela, 1826-1830. Estás en sintonía de Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Agradeciendo a el profesor David Morales
y su programa Semblanzas, como también vamos a agradecer a nuestros patrocinantes, quienes son RenaBox, Registro Nacional de Boxeo Amateur y Profesional, Spa, Manos y Pies 123, Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, Confederación Internacional de Boxeo, Espacio, 100 años del boxeo en Venezuela, Pelón, Parque Infantil, Alden, Alianza Democrática, Borges Spring y Asociados Abogados. Esto es BAD, Venezuela Activa y Deportiva, tu radio online.